Hola a todos. Si les encanta una buena historia que los haga pensar, asegúrense de darle like a este video. Suscríbanse a nuestro canal y dejen sus comentarios abajo. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido increíble. El día del adiós inesperado. El aire en el registro civil olía a papel viejo y tinta fresca. Un aroma burocrático que no tenía nada que ver con la historia de amor que acababan de sellar. Sentados el uno frente al otro, separados por una mesa fría y una pila de documentos que ponían fin a lo que alguna vez fue un para siempre, estaban Isabela y Mateo. Ella sostenía la pluma con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No era indecisión, sino un intento desesperado por detener el temblor de sus dedos. Su nombre ya estaba allí, impreso en tinta negra, esperando solo la última rúbrica, la de Mateo. Él, por su parte, mantenía su expresión impasible de siempre, sus rasgos rígidos, sus ojos oscuros, ocultando cualquier rastro de emoción. Tomó la pluma con la precisión de alguien acostumbrado a las decisiones definitivas. El trazo sobre el papel fue rápido, firme, sin vacilación. No hubo lágrimas, ni protestas, ni un último intento por arreglar las cosas. Solo un discreto gesto de despedida. Isabela sintió un peso en el pecho, no de arrepentimiento, sino de agotamiento. No era solo el divorcio, eran los meses de desgaste, las noches sin dormir, el esfuerzo por mantener su dignidad intacta mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Y ahora no quedaba nada a lo que aferrarse. Recogió los documentos con dedos rígidos y se puso de pie. El movimiento fue pequeño, insignificante, pero dentro de ella, algo se quebró. La sala empezó a dar vueltas. Primero, un zumbido agudo en sus oídos. Luego, la oscuridad. El impacto no fue fuerte, pero el sonido de su cuerpo golpeando el suelo hizo que el mundo de Mateo se derrumbara. Estaba a su lado antes de que nadie más pudiera reaccionar. Su voz, siempre tan controlada, se quebró en un pánico absoluto. «Isabela, Isabela, háblame». Ella no respondió. Su rostro estaba pálido, sus labios entreabiertos como si intentara respirar. El tiempo se estiró mientras los empleados del registro corrían, las voces mezclándose en un eco distante. Pero Mateo solo veía a Isabela. Solo escuchaba el sonido de su propio corazón latiendo erráticamente en su pecho. «¡Llamen a una ambulancia!». Su voz fue un rugido. Los siguientes minutos fueron un borrón de sirenas y luces rojas reflejándose en los cristales de los edificios. Mateo no soltó su mano ni un segundo. Incluso inconsciente, la piel de Isabela estaba tibia. ¿Está viva? No sabía por qué eso le importaba tanto. No sabía por qué, después de firmar esos papeles, sentir su pulso débil bajo sus dedos le causaba una desesperación que no había sentido en mucho tiempo. Pero luego, en el hospital, todo cambió. El olor a antiséptico y el sonido monótono de los monitores llegaron antes de que sus ojos se abrieran. Isabela parpadeó contra la luz blanca de la habitación y sintió que el mundo giraba ligeramente. El techo blanco, las paredes pálidas, todo tan estéril, tan vacío. Y entonces lo vio. Mateo estaba allí. El traje impecable de hacía unas horas estaba ahora arrugado, la corbata desanudada. Pero lo que realmente le llamó la atención fueron sus ojos. La miraba como si hubiera visto un fantasma, como si estuviera perdido. Antes de que Isabela pudiera decir algo, la puerta se abrió y entró un médico. El hombre sostenía una carpeta. Su expresión excesivamente profesional
para lo que estaba a punto de decir. «Señora López, tenemos los resultados de sus pruebas». Ella se obligó a prestar atención. Su desmayo fue causado por una caída de presión arterial, algo común considerando su estado. Isabela frunció el ceño. ¿Mi estado? El médico hizo una pausa como si esperara que ella ya lo supiera, pero no fue así. «Felicidades, está embarazada. 3 meses». El silencio que siguió fue absoluto. Isabela parpadeó. Su mente corrió en 1000 direcciones, tratando de procesar las palabras, buscando algún fallo en la lógica, alguna explicación que no fuera esa. ¿Embarazada? Estaba embarazada. Y cuando su mirada finalmente se encontró con la de Mateo, supo que nada volvería a ser lo mismo. Él no estaba respirando. Sus ojos, que siempre ocultaban todo, estaban ahora abiertos de una manera que ella nunca había visto antes. Por primera vez en su vida, Mateo estaba completamente perdido. El final de ellos se había convertido en el comienzo de algo mucho más grande. Isabela sintió que el aire pesaba a su alrededor. Las palabras del médico aún flotaban en el silencio de la habitación, como si el tiempo se hubiera negado a avanzar desde el momento en que fueron pronunciadas. ¿Embarazada? No sabía por qué eso la golpeaba con tanta fuerza. No era como si nunca hubiera considerado la posibilidad. Había síntomas que ignoró. El cansancio lo atribuyó al estrés del divorcio. Las náuseas las trató como ansiedad. Todo tenía sentido ahora, pero saber era diferente a sentir. Y en ese instante, sintió el impacto como una descarga eléctrica, atravesando cada fibra de su cuerpo. Mateo seguía allí, de pie, sin mover un músculo, sus ojos fijos en ella, como si esperara una reacción, una confirmación, cualquier cosa que lo ayudara a procesar la nueva realidad. Pero Isabela no tenía respuestas. Desvió la mirada, fijándola en un punto de la sábana blanca. Necesitaba algo sólido, algo que no se moviera bajo sus pies. «Esto no cambia nada». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, frías, firmes, una barrera que intentó levantar entre ella y la confusión que se expandía dentro de ella. Pero Mateo lo notó, siempre lo notaba, el ligero temblor en su voz, la forma en que sus manos, apoyadas en la sábana, estaban ligeramente apretadas. Él dio un paso adelante. Isabela sintió su energía invadir el espacio entre ellos, el perfume amaderado, familiar, un aroma que conocía mejor de lo que le gustaría. Siempre estuvo allí, en su piel, en sus sábanas, en los momentos en que todavía eran una pareja. Y ella se permitió creer que podría ser para siempre. Pero ahora tenía que mantener el control. «Este es nuestro hijo, Isabela». Su voz carecía de su habitual firmeza. No era un argumento, no era una orden. Era un hecho, uno que cargaba el peso de todo lo que habían perdido y de lo que, de alguna manera, aún existía entre ellos. Isabela levantó la mirada. El choque entre ellos era palpable. Mateo no parecía el mismo hombre que firmó esos papeles en el registro civil unas horas antes. Ese hombre era frío, distante, como si nada pudiera tocarlo. Pero parado frente a ella, tenía el rostro marcado por el impacto de la noticia. Ojos oscuros, cargados con algo que ella no quería descifrar. Porque si miraba demasiado tiempo, quizás encontraría vestigios del amor que estaba tratando de enterrar. Respiró lentamente, saboreando el sabor metálico de la incertidumbre en su lengua. «No te necesito para esto, Mateo.
Ella lo vio parpadear, como si la frase hubiera sido un golpe inesperado. «No seas ridícula». La respuesta llegó aguda, cortante. Pero la ira no estaba en su voz. Estaba en otro lugar, más profundo, más peligroso. Ella se negó a retroceder. ¿Ridícula? ¿Por no querer que interfieras en mi vida? ¿En tu vida? Soltó una risa corta e incrédula. Esto no es solo sobre ti, Isabela. Ella apretó los dientes. No, porque parece que hasta hace unos minutos nada de esto existía para ti. Tú firmaste esos papeles, Mateo. Ya no soy tu esposa. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Pero sigo siendo el padre de este niño. Isabela sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo el rostro impasible. No le daría esa satisfacción. Mateo se pasó una mano por el cabello, un gesto impaciente que ella conocía bien. Estaba luchando contra algo dentro de sí mismo. ¿De verdad crees que puedes excluirme de esto? Ella desvió la mirada. La verdad, no lo sé. No sabía cómo lidiar con eso. No sabía cómo avanzar sin sentir el peso del pasado presionando sobre sus hombros. Solo necesito tiempo. Fue lo primero verdaderamente sincero que dijo, desde que el impacto de esa noticia la golpeó. Él permaneció en silencio un momento, observándola como si intentara descifrar cada pensamiento que ella aún no podía organizar. No me iré a ninguna parte, Isabela. Ella cerró los ojos. Eso era lo que temía, porque por mucho que intentara negarlo, una parte de ella quería creer que él decía la verdad, y esa parte era demasiado peligrosa para ser escuchada. Isabela desvió la mirada, sintiendo el peso asfixiante de la presencia de Mateo en la habitación. Él seguía allí, observándola con esa intensidad que siempre la dejaba vulnerable. Pero ahora no había lugar para la vulnerabilidad, no después de todo lo que habían pasado. Cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar un rastro de calma dentro del torbellino que se formaba en su mente. Pero todo lo que encontró fue el eco de un pasado que nunca la había abandonado por completo. Su historia nunca fue ordinaria. Al principio, parecía invencible. El primer encuentro fue por casualidad, uno de esos momentos que el destino orquesta con precisión quirúrgica. Isabela estaba en Madrid por una conferencia. Mateo estaba allí por una reunión de negocios. Dos extraños en una ciudad bulliciosa, unidos por el azar y por la chispa innegable que surgió tan pronto como sus miradas se encontraron. Él era seguro, encantador de una manera que no se limitaba a las palabras. Había algo en la forma en que la miraba, como si viera algo en ella que nadie más veía. Isabela nunca fue de actuar por impulso. Pero esa noche, cuando Mateo la invitó a cenar, ella aceptó sin dudarlo. Madrid fue el comienzo. Fueron noches en restaurantes con poca luz, conversaciones susurradas sobre sueños y ambiciones, promesas murmuradas entre sábanas de hotel. Isabela nunca había sentido nada igual antes. El mundo parecía más vibrante cuando estaba con él, más intenso. Y Mateo la hacía sentir viva de una manera que nadie más lo había hecho. Cuando regresaron a casa, no pasó mucho tiempo antes de que todo se volviera aún más serio. El noviazgo rápidamente evolucionó a un compromiso y en poco tiempo a un matrimonio que, a primera vista, parecía perfecto. Pero la perfección era una ilusión. Las primeras señales de desgaste llegaron silenciosamente, como pequeñas grietas en una pared, que desde la distancia aún parecía intacta. Mateo siempre había sido un hombre de ambición insaciable. No solo quería lo mejor, exigía lo mejor. Era meticuloso, estratégico,
decidido a construir un imperio que fuera inquebrantable. Y al principio, Isabela admiraba eso en él. Pero pronto se dio cuenta de que su ambición lo consumía todo a su alrededor, incluyéndola a ella. Las noches, una vez llenas de largas cenas y risas, se volvieron solitarias. Mateo pasaba más tiempo en reuniones que en casa. Cuando regresaba, era demasiado tarde para cualquier conversación significativa. El silencio comenzó a crecer entre ellos, ocupando el espacio que una vez estuvo lleno de deseo, risas y amor. Isabela trató de convencerse de que era solo una fase, que todo volvería a la normalidad. Pero luego vinieron las exigencias. Mateo nunca fue del tipo de levantar la voz. Nunca prohibió nada explícitamente. Pero siempre había un comentario, una sugerencia, una mirada que decía más que las palabras. Ya no necesitas trabajar. Yo puedo darte todo. Este vestido es un poco atrevido, ¿no crees? No creo que sea buena idea que viajes sola. ¿Qué pensará la gente? Al principio, fueron pequeñas concesiones. Nada que pareciera lo suficientemente significativo como para ser un problema. Pero poco a poco, ella se dio cuenta de que estaba desapareciendo dentro del matrimonio. Las invitaciones a eventos se hicieron más raras. Las salidas con amigos se convirtieron en una fuente de discusiones veladas. Isabela ya no reconocía a la mujer que veía en el espejo. Y cuando trató de hablar de ello, cuando reunió el coraje para decirle a Mateo que se sentía asfixiada, que necesitaba espacio para sí misma, él simplemente no escuchó. Eso está solo en tu cabeza, Isabela. Solo quiero lo mejor para ti, lo mejor. Lo que Mateo nunca entendió fue que lo mejor para ella no era lo que él creía correcto. La primera vez que ella pidió tiempo, Mateo se rió. De hecho, se rió, como si la idea fuera absurda. «Estás siendo dramática». La segunda vez, se quedó en silencio unos segundos antes de simplemente cambiar de tema. Y la tercera vez, cuando Isabela ya no podía respirar dentro del matrimonio, él la miró con incredulidad. «No sé qué más necesitas. Te lo he dado todo. Todo, excepto libertad, excepto elección, excepto la sensación de que aún era dueña de su propia vida». Así fue como su amor se perdió. No en un gran escándalo, no en una traición devastadora, sino en la lenta e irreversible erosión de un matrimonio que dejó de ser un hogar. Y ahora, allí, en el hospital, obligada a enfrentarse al hombre que una vez amó más que a nada, Isabela sintió como si hubiera regresado a ese momento. El pasado se infiltraba en el presente como un fantasma que se negaba a desaparecer. Mateo ya no era su marido, ya no tenía control sobre ella, pero de alguna manera aún tenía poder sobre sus sentimientos. Y eso la aterrorizaba. Respiró lentamente, tratando de mantener la voz firme. «Puedes querer ser parte de esto, Mateo, pero no sé si te quiero cerca de mí». Él no parpadeó. «¿Todavía me odias tanto?» Isabela apretó los labios. «¿Odiarte? No te odio, Mateo. El problema es precisamente ese». Por un momento, él pareció confundido, pero luego algo brilló en sus ojos. Comprensión y un destello de algo más. Esperanza. «Esto no ha terminado, Isabela». Ella sintió que el corazón se le encogía. «Sí, ha terminado, Mateo. Firmamos esos papeles». «Pero un papel no borra lo que fuimos». Isabela desvió la mirada. «Pero puede impedir que volvamos a hacer algo». La respuesta quedó suspendida en el aire. El pasado los perseguía. Y quisieran o no, tendrían que enfrentarlo. ¿Crees que Mateo ha cambiado realmente? ¿O es solo una reacción temporal a la noticia?
Comparte tus pensamientos en los comentarios. Mateo nunca fue un hombre que aceptara la derrota. Para él, todo era cuestión de estrategia, planificación, control. Siempre supo exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Había construido su carrera de esa manera. Mantuvo su vida organizada de esa manera. El mundo era un tablero de ajedrez. Y él siempre era el jugador más hábil. Pero Isabela nunca fue un peón en ese juego. Y ahora, por primera vez en su vida, Mateo no sabía qué hacer. La observó desde el otro lado de la habitación, sus brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara protegerse de su proximidad. Desde que recibieron la noticia del embarazo, Isabela se había vuelto más distante cada día, rechazando cualquier intento de cercanía. Pero había momentos en que veía su resistencia flaquear, cuando sus miradas se encontraban por demasiado tiempo, cuando sus dedos se tocaban accidentalmente, cuando el silencio entre ellos se volvía más denso que las palabras que intentaban decirse. Ella aún sentía algo por él. Él lo sabía. ¿Pero sería suficiente? Mateo apretó la mandíbula y desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, el día se extendía, indiferente al caos dentro de él. Odiaba esa sensación de impotencia, esa incertidumbre deslizándose bajo su piel como un veneno. Necesitaba mostrar que había cambiado. ¿Pero cómo? Porque, si era honesto consigo mismo, no sabía exactamente cómo cambiar. Isabela siempre había sido su excepción, su ruina y su salvación. Y ahora, todo dependía de su capacidad para convencerla de que nunca más la dejaría sola. Se volvió a mirarla, observando la forma en que ella mantenía la mirada fija en el suelo, sus brazos aún cruzados como una barrera invisible. «No puedes alejarme de esto, Isabela». Ella levantó lentamente los ojos, y él vio la batalla interna reflejada allí. «No estoy tratando de alejarte, pero eso no significa que confíe en ti». Mateo respiró hondo, conteniendo la respuesta instintiva que quería darle. La versión anterior de sí mismo habría discutido, intentado razonar con lógica, demostrando con palabras bien estructuradas que tenía razón. Pero eso nunca había funcionado con Isabela, y si quería que ella le creyera, tendría que actuar de manera diferente. Dio un paso adelante. Isabela no retrocedió, pero su cuerpo se tensó. «Sé que las palabras no son suficientes, pero si me das la oportunidad, te mostraré que soy diferente». Ella se rió, pero no había humor en su risa. «¿Crees que esto es un contrato, Mateo? ¿Algo que se pueda resolver con promesas y garantías?» Él la estudió un momento antes de responder. «No, creo que es mucho más que eso». La respuesta la tomó por sorpresa. Isabela parpadeó. Sus labios se entreabrieron como si fuera a discutir, pero no salió nada. Él se acercó un poco más, lo suficiente como para sentir su respiración acelerada. «Déjame estar aquí». Ella sostuvo su mirada. «¿Y cuando las cosas se pongan difíciles, seguirás aquí?» Él no dudó. «Sí, y cuando el trabajo te exija todo, te elijo a ti». Isabela cerró los ojos por un momento, como si absorbiera esas palabras. Cuando los abrió de nuevo, Mateo se dio cuenta de que no estaba lista para ceder. Todavía no. Pero algo en ella había cambiado. Lo vio en la forma en que no retrocedió esta vez, y cómo sus ojos se demoraron en los suyos un poco más antes de desviar la mirada. Todavía no era suficiente, pero era un comienzo. Los meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo, que una vez pareció un enemigo implacable, ahora se convirtió en un aliado silencioso, permitiendo a Isabela y Mateo
navegar esta nueva realidad a un ritmo que ambos podían manejar. Él seguía allí, presente en cada cita, atento a cada detalle, siempre asegurándose de que ella no tuviera que cargar con esa carga sola. Y Isabela, poco a poco, comenzó a permitirse confiar en ello. No por completo, no sin reservas, pero lo suficiente como para aceptar el café caliente que él le entregaba sin que ella tuviera que pedirlo, para dejarlo llevarla a casa cuando estaba demasiado cansada para conducir. Lo suficiente como para permitirle estar cerca. Y entonces, en un instante, todo se desmoronó. Era un día cualquiera. O al menos, debería haberlo sido. Isabela salió del consultorio del médico con una sonrisa discreta. El embarazo iba bien. El bebé estaba sano. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera. Hasta que vio a Mateo al otro lado de la calle. Ella sabía que él vendría a buscarla. Últimamente siempre lo hacía. Pero había algo diferente en él ese día. Algo tenso. Rígido. Isabela frunció el ceño y cruzó la calle, sintiendo una creciente inquietud en su pecho. ¿Está todo bien? Mateo no respondió de inmediato. Su mandíbula estaba apretada. Sus ojos oscuros cargados con algo que ella no podía descifrar. Y luego, soltó. ¿Estabas con él? Isabela parpadeó, confundida. ¿Con quién? Con Javier. El nombre salió cargado de veneno, y solo entonces Isabela comprendió. Javier era su antiguo colega, un amigo, alguien que había estado cerca cuando su matrimonio comenzó a desmoronarse, ofreciendo apoyo sin cruzar nunca los límites. Pero Mateo siempre odió a Javier, siempre lo vio como una amenaza. A pesar de que Isabela le había asegurado innumerables veces que no había nada entre ellos más allá de la amistad, sintió una opresión en el pecho. Mateo, me lo encontré por casualidad. Hablamos unos minutos y nada más. Pero él ya no la escuchaba. Claro, fue solo una coincidencia, ¿verdad? El mismo tipo que pasó años esperando que yo cometiera un error para poder acercarse a ti. El tono de Mateo se volvía más duro, más frío. Y en ese instante, Isabela se sintió transportada de nuevo al pasado, a un momento en que cada palabra suya era analizada con desconfianza, cuando cada movimiento suyo era una posible amenaza para el control que Mateo insistía en tener sobre ella. ¿Y lo peor? Ella vio en sus ojos que él también lo percibía, que vio el momento exacto en que ella se cerró de nuevo. Pero en lugar de retroceder, él avanzó. ¿Sigues hablando con él? Su voz era baja, pero cargada de algo sombrío. Isabela se cruzó de brazos. No voy a responder a ese tipo de preguntas. Mateo se rió, pero no había humor en su risa. Claro que no. Porque tú nunca te equivocas, ¿verdad, Isabela? Ella sintió un nudo en la garganta. Él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. ¡Mateo! ¡Para! Pero él no se detuvo. Debería haberlo sabido. Siempre has tenido una enorme habilidad para confiar en las personas equivocadas. Las palabras fueron dichas sin pensar, pero el impacto fue inmediato. Isabela se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos, la respiración contenida en el pecho. Y entonces, algo dentro de ella se rompió. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. «No voy a hacer esto de nuevo», su voz salió baja, pero firme. Mateo se dio cuenta demasiado tarde. «¡Isabela!» Pero ella ya se estaba alejando. Prometiste que habías cambiado. Él se pasó una mano por el rostro, como si intentara contener algo dentro de sí mismo. Sí cambié.
Entonces, ¿por qué sigues intentando controlarme? Él no tuvo respuesta. Isabela exhaló lentamente, sintiendo que el pecho le temblaba. Necesito espacio. No. La respuesta de Mateo fue inmediata. Pero esta vez no fue una orden, fue una súplica. No me alejes, Isabela. Ella cerró los ojos. Entonces dame una razón para no hacerlo. El silencio que siguió fue devastador, y cuando Mateo finalmente intentó hablar, ya era demasiado tarde. Ella ya se había ido. En los días siguientes, Mateo intentó llamar, intentó pasar por su apartamento, intentó encontrar cualquier forma de deshacer ese error. Pero Isabela no contestaba, y entonces, cuando finalmente fue a su casa, encontró la puerta cerrada, las luces apagadas, y a un vecino que lo miró con lástima. «Se fue de viaje», dijo el hombre. Mateo sintió que el estómago se le encogía. «¿Cómo que se fue de viaje? ¿A dónde?» «No lo sé, amigo. Solo sé que alquiló el lugar por un tiempo. Dijo que se tomaba un descanso en la ciudad». Mateo se quedó allí, incapaz de reaccionar. Isabela se había ido. Se había ido de verdad. Y esta vez, quizás no volvería. Sintió el corazón latirle en el pecho, la respiración superficial. Su cabeza le decía que ya estaba, que la había perdido. Pero entonces, por primera vez en su vida, Mateo se dio cuenta de que solo querer cambiar no era suficiente. Tendría que demostrarlo. Y sobre todo, tendría que ser paciente. Isabela estaba lejos, y él no sabía si alguna vez regresaría. Pero si lo hacía, él estaría listo. Esta vez, sin intentar controlarla, sin intentar convencerla, solo esperando. Porque por primera vez estaba dispuesto a ser un hombre que mereciera estar a su lado. Y si tenía que esperar para siempre, esperaría. Ella se había ido. El vacío que quedó después de que Isabela se marchó fue peor que cualquier cosa que Mateo hubiera sentido. No era solo la ira que pulsaba en su mente, ni la frustración de haber vuelto al hombre que prometió que nunca volvería a ser. Era miedo, el miedo de haberla perdido para siempre. En los días siguientes, trató de darle espacio, pero su silencio era insoportable. Isabela no respondía a sus mensajes, no contestaba sus llamadas. Él pasó por su apartamento, pero ella no abrió la puerta. Y entonces, cuando finalmente decidió retroceder y esperar a que ella viniera a él, el destino le mostró que no le concedería ese lujo. La llamada llegó en medio de la noche. El número del hospital brilló en la pantalla de su teléfono y todo dentro de él se congeló. «Señor García», el sonido de su propio nombre le hizo doler el corazón contra las costillas. «Sí, necesita venir al hospital ahora. Es sobre Isabela». Él no recordaba el camino hasta allí, solo el sabor metálico del pánico en su boca, sus manos temblorosas en el volante, la sensación asfixiante de que si algo le pasaba a ella o al bebé, nunca se lo perdonaría. Cuando llegó, el hospital estaba bañado en esa luz fría e indiferente, y el olor a antiséptico parecía más fuerte de lo normal. Cruzó los pasillos a grandes zancadas hasta que encontró a una enfermera que lo reconoció de inmediato. «¿Dónde está ella?». La mujer dudó por un segundo. «La señora López fue ingresada con complicaciones. Tuvieron que llevarla a cirugía». La palabra golpeó a Mateo como un puñetazo. ¿Cirugía? Tuvo un desprendimiento prematuro de placenta. La situación es delicada, pero los médicos están haciendo todo lo posible. Delicada. La palabra resonó en su mente mientras el mundo a su alrededor perdía su forma. Se sentó en la silla más cercana, pero no pudo sentir nada debajo de él. Era como si estuviera flotando,
como si su propia existencia se hubiera reducido a ese momento. Y entonces, por primera vez en su vida, Mateo comprendió lo que significaba estar completamente impotente. No había nada que pudiera hacer, ninguna estrategia que pudiera idear, ningún dinero que pudiera pagar para arreglar esto. Solo podía esperar y rezar. El tiempo se distorsionó. Cada minuto parecía una eternidad. Y entonces, finalmente, apareció un médico. Mateo saltó de su asiento, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo está ella? El médico suspiró, y Mateo sintió el peso de ese sonido incluso antes de que las palabras fueran pronunciadas. El bebé está en sufrimiento fetal. Necesitamos actuar rápido. Fue entonces cuando Mateo comprendió lo que eso significaba. Tenían que elegir: salvar a Isabela o salvar al bebé. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Haremos todo lo posible por ambos, dijo el médico, tratando de mantener la calma. Pero, señor García, si tenemos que priorizar a uno de ellos, necesitamos su decisión ahora. La decisión, el momento que lo definiría todo. Miró hacia la puerta cerrada de la habitación donde estaba Isabela. ¿La perdería? Después de todo, después de finalmente comprender que la amaba de una manera que nunca antes había entendido, después de darse cuenta de que ella era el centro de todo, ¿tendría que dejarla ir? Y entonces, por un segundo, un recuerdo vino a su mente. Isabela, la primera vez que sintió al bebé moverse, llevando sus manos al vientre con una sonrisa de pura adoración. Isabela, acariciando la ecografía como si conociera esa pequeña vida dentro de ella desde hacía años. Isabela, diciendo suavemente, una noche, sin saber que él la escuchaba, haría cualquier cosa por mi hijo. Eso era lo que realmente importaba. Cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Y luego miró al médico. «Salven al bebé». El médico asintió y desapareció por los pasillos. Y Mateo permaneció allí, solo, sintiendo el peso de la decisión más difícil que jamás había tomado. El tiempo pasó lentamente, y cuando la puerta de la sala de cirugía finalmente se abrió, todo dentro de él se detuvo. Porque allí, rodeada de enfermeras, con una mirada cansada pero viva, estaba Isabela. Ella sobrevivió. Y el bebé también. Pero algo era diferente. Isabela estaba débil, pálida, sus ojos pesados por el agotamiento y el dolor. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, algo brilló allí. No ira, no alivio total, sino algo profundo. Algo entre gratitud e incomprensión. Ella movió los labios, su voz casi un susurro. ¿Elegiste al bebé? El pecho de Mateo se apretó. Elegí lo que tú habrías elegido. El silencio entre ellos era denso, y entonces las lágrimas vinieron. No de él, sino de ella. Isabela no lloró por debilidad, ni por dolor. Lloró porque por primera vez vio a Mateo comprender lo que significaba amar a alguien sin intentar poseerlo, sin intentar moldearlo. Él entendió. Y en ese instante, Mateo supo que su vida nunca sería la misma. Esta vez, él no había luchado para ganar a Isabela. Había luchado para ser el hombre que ella merecía. Y quizás, por primera vez, estaba cerca de lograrlo. Lo que significaba amar a alguien más que a sí mismo. Y ahora, allí, de pie frente a la habitación donde Isabela sostenía el cuerpo pequeño y frágil del bebé contra su pecho, Mateo sintió algo que nunca antes había experimentado: la plenitud de haber hecho lo correcto.
Los meses siguientes fueron un borrón de cambios. Isabela necesitó tiempo para recuperarse de la cirugía. El bebé estuvo en observación durante unas semanas, pero pronto los médicos les aseguraron que estaba sano. Un niño, pequeño, pero fuerte. Lo llamaron Leo. Fue Isabela quien eligió el nombre, y Mateo no discutió. Por primera vez, aceptó algo sin objeciones. Ya había tomado todas las decisiones equivocadas en el pasado. Esta quería que fuera de ella, pero aceptar no significaba que todo fuera fácil. Porque si había algo que Mateo había aprendido, era que el amor no se puede forzar. El amor se conquista, día tras día. Y eso es exactamente lo que hizo. La casa de Isabela se convirtió en un refugio silencioso, donde el tiempo parecía ralentizarse. Mateo venía casi todos los días, pero no se inmiscuía. Nunca cruzó los límites que ella le imponía. Cuando Isabela necesitaba descansar, él se quedaba con Leo. Cuando Leo lloraba en medio de la noche, él llegaba antes de que Isabela pudiera levantarse. Y cuando ella se sentía perdida, exhausta, abrumada con todo, Mateo simplemente estaba allí, sin exigir, sin presionar, esperando. Isabela se dio cuenta de que por primera vez Mateo no estaba tratando de controlarla, no estaba tratando de definir lo que serían. Simplemente permaneció presente, como una certeza silenciosa, como una base firme que ella podía elegir usar. O no, él cambió. Y ella también. Porque en algún momento, Isabela se encontró observándolo con otros ojos. No al Mateo que había dejado, no al Mateo que temía, sino al Mateo que sostenía a Leo en sus brazos, con una ternura que nunca imaginó que poseía. Al Mateo que no se impacientaba cuando el bebé lloraba. Al Mateo que le preparaba café todas las mañanas sin decir nada, simplemente dejando la taza en la encimera antes de irse. Al Mateo que entendía cuando ella necesitaba silencio. Y poco a poco, Isabela sintió que la armadura que había construido comenzaba a agrietarse. El tiempo pasó. Y entonces, algo sucedió. La primera vez que él la tocó de nuevo, fue sin intención. Isabela estaba en el sofá, sosteniendo a Leo. Cuando Mateo se sentó a su lado, le pasó suavemente la mano por el cabello al bebé, y su brazo rozó el de ella. Un toque insignificante, pero Isabela lo sintió. Sintió el calor de su piel, la familiaridad de ese gesto. Sintió que los años regresaban en un segundo. Sintió que el corazón se le aceleraba, y cuando levantó la vista, Mateo ya la estaba mirando. Se quedaron así por un momento. Silencio, un entendimiento mutuo. Y entonces Isabela desvió la mirada, porque todavía no estaba lista, pero sabía, en ese instante, que era solo cuestión de tiempo. El problema era que el tiempo no los esperaba. Esa noche, llovía a cántaros. Mateo estaba a punto de irse cuando Isabela, que observaba la tormenta desde la ventana, finalmente tomó una decisión. «Quédate». La palabra fue dicha tan suavemente que, por un segundo, Mateo pensó que la había imaginado. Pero luego ella se volvió a mirarlo, y en sus ojos había algo nuevo, algo definitivo. Él no preguntó si podía, y ella no necesitó responder, porque cuando él se acercó, Isabela levantó el rostro para recibirlo. El beso fue lento, diferente a todos los que habían compartido antes. No había prisa, no había necesidad. Era una elección.
Y cuando él separó sus labios de los de ella, Isabela finalmente se dio cuenta. No estaban volviendo porque se necesitaban. Estaban volviendo porque se amaban. Esta vez, su amor no era un juego de poder. Era una sociedad. Y finalmente, fue suficiente. Esperamos que esta historia te haya conmovido. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla con tus seres queridos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional.